conmigo, la doctora Marina Medina desde Venezuela. Quiero agradecerles a todos los organizadores de este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata por la oportunidad. En la sesión de hoy voy a compartirles un poco lo que va a ser mi intervención que lleva por título Xi Jinping y la Liga de la Pobreza en China, que forma parte de una investigación un poco más amplia y que hemos desarrollado o que hemos propuesto para el libro precisamente aniversario de los 30 años del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata. Pues bien, este es un tema que para nosotros es de vital importancia en función de lo que ha representado el alivio de la pobreza en China y los aportes de este país asiático a combatir este flagelo a nivel global. Si bien es cierto que desde fundada la República Popular China entre 1949 y 1978 hubo importantes aportes para la reconstrucción de posguerra, también es cierto que la inestabilidad política y otros problemas que se fueron suscitando en esa primera etapa de la revolución eh, de alguna manera no permitió que se resolviera una de las grandes deudas que hasta entonces venía enfrentando el país asiático, que era precisamente el tema de la pobreza. A partir de la reforma y apertura, desde 1978, y todo lo que significó el crecimiento económico que comienza a experimentar China a partir de la iniciación de una dinámica económica que va a incorporar elementos del mercado, pues precisamente esa actividad importantísima dentro de la reestructuración económica va a permitir precisamente que se atienda un problema que era fundamental, no solamente para legitimar la función del Partido Comunista como ente rector y como máximo dirigente del país, sino saldar una deuda social impresionante frente a un país que la gran mayoría de su población se encontraba en condiciones de miseria y fundamentalmente en zonas rurales. Para el arquitecto de la China moderna, precisamente la pobreza no era socialista y mucho menos comunista. Por lo tanto, había que atender ese problema estructural que, como hemos venido comentando, deslegitimaba de alguna manera la posibilidad de que el Partido Comunista siguiera dirigiendo los destinos del país asiático. Pues bien, los importantes avances que se van a dar a partir de 1978 van a ser reforzados precisamente con lo que es el tema central de nuestra exposición, que es precisamente los aportes del gobierno de Xi Jinping para aliviar la pobreza, teniendo como meta en el 2020 de construir una sociedad modestamente acomodada en la cual el país lograra pobreza cero. Desde el primer momento que el presidente Xi Jinping llega a dirigir el país, toma como centro neurálgico precisamente la lucha contra la pobreza. A partir de la incorporación de la nueva concepción del desarrollo, de la reestructuración de la dinámica económica del asiático, se pone entonces un conjunto de medidas destinadas a erradicar la pobreza extrema del país, que precisamente va a encaminada también a generar legitimidad de la organización política que dirige el país. Para el presidente Xi Jinping, la pobreza no es socialismo, al menos haciendo alusión a lo que ya décadas atrás había dicho Deng Xiaoping, y que si razones necesitadas continúan seguras en ella, el sistema socialista de China no tiene puntos fuertes de recarga. Eso es parte de las primeras consideraciones que el presidente Xi Jinping hizo en función de lo que significaba este tema. Para ello, en 2015 justamente se toman un conjunto de medidas muy importantes eh, orientadas a sacar estos problemas. El primero de ellos, sacar lo que se conoció como el programa de los 5 grupos. El primero de ellos era sacar de la pobreza a un grupo mediante el desarrollo de la producción. El segundo grupo, trasladar a un grupo a otros lugares más convenientes para su manutención.
El tercero de ellos, sacar de la pobreza a un grupo por compensación ecológica. El cuarto, liberar de la pobreza a un grupo desarrollando la educación. Este es un tema fundamental para este tema que estamos conversando. Y el quinto, cumplir con las exigencias mínimas de un grupo mediante la seguridad social. Otras medidas en los años sucesivos también van a ser muy importantes encaminadas precisamente a revertir el tema de la pobreza. La primera de ellas, avanzar tomados de la mano hacia una vida modestamente acomodada, que anunció en un discurso del 23 de julio de 2017 y que consistía en la asistencia y respaldo que distritos económicamente desarrollados del este debían prestar a los pobres del oeste, junto con la acción 10.000 empresas no públicas ayudan a 10.000 aldeas, en donde las primeras debían dirigir su atención a las zonas más vulnerables o perjudicadas. 2018, muy cerca de la meta, el presidente chino dio cuenta de los resultados hasta ese momento obtenidos, los cuales habían reflejado, estaban reflejados y la posición de pobreza en la institución de China. Vean ustedes, que hay un gráfico que nos ilustra un poco lo que ha significado la lucha contra la pobreza desde prácticamente que llegó el presidente Xi Jinping a, a dirigir los destinos del país. Lográndose, por supuesto, que en el 2020 se cumpliera la meta, un aspecto que es clave, destacado además por los organismos internacionales, y que precisamente China es un país que logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza y posiblemente sea el responsable de cerca del 70% de haber logrado erradicar cerca del 70% de la pobreza a nivel mundial. Bueno, y no solamente es un aspecto, digamos, estadístico, sino que también podría considerarse China como uno de los pocos países que ventas del desarrollo sostenible, además de lo que significó, bueno, el tema de inversión, el tema de cada uno de los objetivos propuestos en esa dirección. Aquí podemos observar otro gráfico similar, 800 millones de personas que fueron sacadas de la pobreza extrema, un crecimiento del PIB per cápita que para 1988 representaba tan solo $156, a $10.627 para el momento de erradicación de la pobreza el año 2020. Cierre de brecha bajo Xi Jinping, bueno, reducción de 98.99 millones de residentes rurales a pobreza cero, 832 distritos retirados de la lista de la pobreza, 128.000 aldeas eh, empobrecidas que fueron rehabilitadas. Aquí ustedes pueden observar un poco la cantidad de distritos que existían bajo el umbral de la pobreza y cómo se fue transformando esa realidad en la última década. Por supuesto, la erradicación de la pobreza también requiere de políticas para sostener y evitar que recaigan, que puedan recaer nuevamente en esta situación, como el monitoreo continuo, sistemas de detección temprana e intervención para poblaciones en riesgo, el ayuda al fomento industrial, apoyo a largo plazo para asegurar la viabilidad comercial de las industrias locales creadas, la integración comunitaria, refuerzo de la gestión social y el empleo para millones de habitantes reubicados, y en el caso del periodo de transición, un mantenimiento gradual de las principales políticas fiscales que permitieron el apoyo a las situaciones vulnerables. De esa manera, el gobierno del presidente Xi Jinping busca evitar que puedan recaer aldeas o distritos en situación de pobreza. Algunas conclusiones muy rápidamente sobre lo que ha significado este tema del alivio de la pobreza bajo el gobierno del presidente Xi Jinping es que la estrategia del alivio de la pobreza impulsada por China en décadas de crecimiento
económico y particularmente en tiempos del presidente Xi, no representa un hecho histórico de trascendencia, representa, perdón, un hecho histórico de trascendencia no solo para China, sino para la comunidad internacional. Ya decíamos que cerca del 70% de la pobreza a nivel mundial ha sido erradicada por China. Dicha gesta hubiera sido imposible sin el crecimiento económico experimentado por China luego de iniciar las reformas económicas. Conexo a la pobreza surgieron otros desafíos que también han ocupado la atención de los dirigentes chinos, como las brechas regionales, la equidad en el acceso a los servicios y la contaminación ambiental, los cuales son parte de las metas que la modernización socialista tiene que ir resolviendo en los próximos años. Con la llegada del presidente Xi se dio un gran impulso al tema del alivio de la pobreza extrema en China, con el cual se resuelve socialmente una deuda que de haberse retrasado hubiera puesto en riesgo la legitimidad del Partido Comunista y por tanto la posibilidad de mantenerse en el poder. En ello fue clave las condiciones propias del modelo del país asiático, como la enorme capacidad de movilización, el control del territorio y la disciplina burocrática, lo que hace de esta experiencia única alivio de la pobreza con características chinas. Con la administración del presidente Xi, la lucha contra la pobreza tomó mayor partido a través de una estrategia que buscó integrar las zonas rurales al Proyecto Nacional de Desarrollo con metas y hechos concretos, con la inyección de recursos, transformación del espacio físico y nuevas oportunidades para un importante sector de la sociedad china. Finalmente, destacamos que el alivio de la pobreza en China bajo Xi Jinping no puede entenderse en función de una política aislada, sino como parte de una visión más amplia de transformación social, articulando desarrollo económico, modernización rural, fortalecimiento institucional y liderazgo político. Bien, bueno, esto es parte, a grosso modo, lo que representa mi exposición y que ustedes pueden verlo en extenso en el libro que será presentado precisamente en este congreso como parte de nuestro aporte desde Venezuela a la celebración del 30 aniversario del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias.